Buenos días, hermanos. Es evidente que no soy Pablo Martínez. Creo que se me nota bastante. Pero hoy, esta mañana, nos ha llamado indicando que estaba indispuesto, que tenía fiebre y que lamentaba mucho, pero hoy no podía acompañarnos y ministrar la palabra. Es algo que nos queda pendiente y vamos a disfrutar el día que realmente Él pueda estar con nosotros. Así que vamos igualmente a tener una lectura bíblica. Antes, avisaros que hoy vamos fuertes. Hoy nos vamos a plantear una pregunta que no va a ser cualquier pregunta, y es la siguiente. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y os voy a invitar a que leamos juntos en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 3 en adelante. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, y fijaros a partir de ahora sobre todo, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y de momento hasta aquí la lectura. La pregunta hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? O dicho de otra forma, ¿mi vida tiene realmente trascendencia? ¿Tiene sentido dedicar tiempo para solamente levantarse, trabajar y esforzarse en hacer lo que nos toca diariamente a nivel familiar, a nivel secular? ¿Tiene sentido el estar ahí esforzándonos en pagar todas las facturas, en llevar a cabo todas las tareas y así año tras año? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿La vida solamente es eso? ¿Es la rutina del día a día de lo que hacemos en cada momento? ¿O hay algo más? Claro, la pregunta es, ¿el ser humano realmente tiene la necesidad de dotar sentido para su vida? Si es que sí, entonces, ¿cómo puedo yo dotar sentido en mi vida? Me gustaría invitar a tres personajes que nos puedan arrojar un poquito de luz respecto a este tema. Son tres personas que son conocidas, algunos más que otras, de diferentes épocas, de diferente contexto social y además incluso de diferente época. El primero de ellos es el doctor Viktor Frankl. No sé si le conocéis alguno, no sé si habéis leído alguno de sus libros. De hecho, hay un bestseller, es el libro, creo que de los más relevantes que hay hoy en día, es En busca del sentido, y os animo a que lo leáis. Él, de alguna manera, intenta responder a esta pregunta. Fijaros, él tuvo que soportar la ironía y el sarcasmo de lo que significaba tener que cruzar una puerta de un campo de concentración en la que había un rótulo que decía Die Arbeit macht Freiheit. El trabajo hace libres. Y cuando entró en ese campo de concentración, estuvo durante 3 años soportando lo indecible, viviendo situaciones extremas que son difíciles de poderlos compartir, porque solamente aquel que las vive de una forma tan interiorizada durante tanto tiempo sabe realmente de lo que está hablando. Situaciones infrahumanas, indignas, que le tocó vivir. Y él, sin embargo, observó lo siguiente.
Él se dio cuenta que todo aquel que tenía propósito y un sentido permanecía en el campo, aguantaba este proceso. Y sin embargo, aquellos que no lo aguantaban, que sucumbían, al cabo de poco tiempo morían. Él podía ver con sus propios ojos la desesperanza y la aniquilación a todos los niveles del ser humano de lo que se le podía ocurrir en aquellos campos. ¿Y cuál fue su experiencia? Él pudo entender, él se dio cuenta lo importante que era tener propósito y sentido en la vida. ¿Para qué estamos aquí? Él se dio cuenta que aquellos que tenían un para qué podían seguir adelante. Y eso me hace reflexionar para cada uno de nosotros, para que nos podamos preguntar, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro para qué? El tener sentido en la vida es tan importante que si no lo tienes, la sensación que uno tiene en su corazón es de vaciedad, es de vacío, es de la incapacidad de tolerar esa situación que no te lleva a nada. Por esa razón me gustaría invitaros a un segundo personaje. Este también le conocemos un poquito más. De hecho, se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés. Él se denomina el predicador, hijo del rey David. Y es alguien increíble en la manera que nos plantea el contexto. Él nos dice, ahora me estaba perdiendo ya, él nos habla acerca de lo importante que era buscar algo que le llenara su vida. Y de hecho lo buscó por todos los lados. Fue un hombre que tuvo inquietudes y empezó a buscar a través de la sabiduría, luego a través de los placeres, luego a través de proyectos súper interesantes, luego a través de ser muy materialista, luego tener un sentido de religiosidad, finalmente buscaba a través de la ética, y todo eran caminos que intentaban de alguna manera calmar esta sed de vaciedad, porque ya sabéis la frase típica que él tenía, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y cada vez que experimentaba una de estas situaciones, de estas paradas que hacía, la conclusión era la misma, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y a pesar de todo el periplo de experiencias que tuvo, estaba llegando siempre a la misma conclusión, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Al final, hubieron como 3 conclusiones que llegó al final del libro. Por un lado, todo era vanidad, vaciedad, todo es vacío, todo tiene sin sentido. En segundo lugar, nos habla que no podemos perder el tiempo y al final del libro nos está diciendo que es importante que realmente busquemos a Dios porque al final, lo que podamos después de una trayectoria de vida mirar hacia atrás, veremos que mi vida no tenía sentido, no tenía valor. Y en tercer lugar, la clave es tener una vida de trascendencia. Estar preparados para aquel día que estemos delante del Padre, para aquel día que estemos delante de Dios. Así que creo que la pregunta sí que es importante. ¿Cuál es nuestro sentido de trascendencia? No digo cuál es tu sentido de creencias, ni si te sientes evangélico o no te sientes evangélico. ¿Cuál es tu sentido de trascendencia? Algunos dirán, bueno, pero es que, Daniel, nosotros como creyentes lo tenemos muy claro. Nosotros como creyentes tenemos a nuestro Salvador. Y no solamente tenemos a nuestro Salvador, sino además tenemos la seguridad de que un día estaremos con Él. Disfrutaremos de su presencia. Y no solamente esto, sino que además es muy sencillo. Hoy hemos partido el pan y el vino y recordamos que un día estaremos con Él y para siempre. Claro que tenemos sentido de trascendencia. Yo recuerdo un himno, seguramente que muchos, los que ya llevamos unos cuantos años, lo recordaremos, que dice así, ¿no? Cuán gloriosa, ¿os acordáis? Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será nuestro consolador. Y es verdad. Pero ¿cuál es nuestro sentido de la vida? Porque la respuesta que estamos dando es ¿cuál será a continuación, después de nuestra vida? Y es verdad que después de nuestra vida estaremos con el Señor. Es verdad que después de nuestra vida podremos gozar de tener esa comunión para siempre con Él. Pero mientras que estamos aquí, ¿cuál es nuestro sentido? ¿Cuál es nuestra trascendencia? ¿Qué es lo que estamos haciendo?
Porque tenemos muy claro cuál va a ser el final de nuestra historia. Pero ¿cuál es nuestra historia ahora, en estos momentos? Hay algo y es que no podemos olvidar. Recuerdo también otro himno, que este no era tan alegre, era "La vida pasa con rapidez", no sé si os acordáis o no. Además, la forma de cantar era como muy fúnebre, ¿no? La vida pasa con rapidez. Y a uno ya le predisponía que realmente era algo que era duro, duro para recibir. Canto mal, pero más o menos era así, ¿no? Músicos, ¿no? Más o menos era así, ¿no? Es cierto, la vida pasa de una manera que es brutal, no se nos escapa de las manos. Y uno llega a una etapa en la vida que mira atrás y tal vez nos tenemos que preguntar, ¿y cuál ha sido mi trascendencia en esta vida? ¿Qué es lo que dejo? Es cierto que es muy fácil el desaprovecharla. Es muy fácil en un momento dado malograr el tiempo que tenemos. Es muy fácil el poder perder el tiempo que disponemos, que el Señor nos ha dado. Desaprovechar las oportunidades que nos vienen delante y que podríamos llevarlas a cabo. ¿Nos hemos preguntado por qué Dios nos ha dado estos años? ¿Y para qué? ¿Por qué estoy aquí? Así que ahora os presento al tercer personaje. Y este ya sabemos aún mucho más que el segundo y que el primero. Porque él anduvo casi 3 años y medio con Jesús. Él estuvo viendo, observando los milagros, escuchando las palabras de Jesús. Seguramente que tendría ese tiempo de calidad de estar con él personalmente y conversar, estar al lado, saber más acerca de lo que él enseñaba. En una ocasión, Jesús, sabemos que delante de sus discípulos les dijo qué decía la gente que era él, ¿no? ¿Quién era él? Pues él fue quien alzó la voz y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Él lo tenía muy claro. Y lo tenía tan claro que más adelante tuvo la experiencia de vivir lo que era la transfiguración. Solamente 3 de los apóstoles tuvieron ese momento, esa circunstancia de poder ver al Señor Jesús. De una manera tal que dice la Escritura que su cara brillaba como el sol. Su ropa era blanca como la luz. Y en aquel momento pudo ver a Elías y pudo ver a Moisés. Y una gran voz les decía, este es mi Hijo amado a quien he elegido, escúchenlo, escuchadle. Caramba, vaya experiencias que tenía Pedro. El apóstol Pedro empezó a enriquecerse espiritualmente de una forma increíble, viviendo situaciones que no todos podíamos vivir o pudieron vivir. Y alguna vez, me acuerdo que Samuel comentaba, ¿no?, que el apóstol Pedro de la primera y segunda epístola es muy distinta a lo que encontramos en los evangelios, porque aprendió muchísimo acerca del Señor. Y ahora en la segunda epístola nos va a hablar algo que es muy importante, el estar preparados para ese día, el que nuestra vida tenga tal sentido que un día podamos ir delante de su presencia, como dice el texto, con gran alegría entrando en las puertas. Y eso sí que es importante para cada uno de nosotros. Claro que sabemos que un día estaremos con Él. Claro que tenemos claro que el Señor vamos a estar delante de su presencia. Pero la pregunta que se hace Pedro, la pregunta que nos tenemos que hacer todos es, para cuando llegue este día, para cuando tengamos que pasar de esta vida delante del Señor, ante estas puertas que se van a abrir, ¿cómo vamos a entrar? Porque esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. Fijaros, pero haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de Dios. ¿Cómo vamos a entrar? Porque el cómo podamos entrar es lo que podamos nosotros también presentarnos delante de Él. En la medida que mi vida tenga sentido, va a determinar la manera que yo podré entrar delante de su presencia. Es decir, delante de aquel día que podré entrar en el reino de Dios, va a depender de la clase de vida cristiana que yo tengo aquí, en mi vida, en mi cotidianidad, en el día a día. Por eso es importante, a veces, Pedro luego va a decir, por eso os digo, ya lo sabéis, pero lo repito, es importante que nuestra mente quede clara que esto va a ocurrir, que un día estaremos delante de Él. Y a Pedro lo que le preocupaba es cómo estamos de preparados. Pero alguno dirá, no, es que yo hago muchas cosas, está muy bien, no se trata de hacer cosas.
No se trata de hacer mucha actividad, que está bien. Se trata de cómo eres, cómo creces en el Señor. De qué manera tú eres cada vez más semejante al Señor Jesús. De qué manera cuando tu vida es de una constante transformación personal, llega un momento que te acuerdas que lo que ayer hiciste, hace 4 meses o un año no lo habrías hecho. La manera que ayer respondiste, a lo mejor hace 4 meses habrías respondido de una manera más desagradable o peor. Es cuando el Señor va cambiando nuestro carácter, va forjando nuestra manera de ser y nos va dando la oportunidad y capacidad de poder crecer. ¿Para qué? Para un propósito. El propósito no es solamente la meta de ir al cielo, está muy bien ir al cielo. Alguno piensa que ir al cielo es estar allí pues como un culto para siempre, de gospel. Pero yo no sé, a mí al final me cansaría estar tanto tiempo cantando y no sé. Creo que sería algo más. Alguno a lo mejor está pensando, como a veces aparece en los medios, ¿no? La típica nube blanca está bonita, redondita, con el arpa ahí flotando y dando ahí vueltas. Y eso es una caricatura desagradable de lo que es realmente. Es el hecho que el Señor quiere contar con nosotros en su reino. Pedro lo tiene tan claro que lo quiere describir y dice, mira, hay una serie de ingredientes que son necesarios que los adquieráis para que podáis estar preparados para este día. Y alguno dirá, bueno, ¿y cuáles son estos ingredientes? Bien, fijaros, lo vamos a ver. Dice, versículo 5, si me queréis acompañar, dice así. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y ni sin fruto. Y aquí empezamos a ver una serie de aspectos que Pedro nos recomienda. Y es que hay algo que tenemos que poner en nuestra parte. Dice, poniendo, no que se os pondrá. Poniendo de nosotros, y ahí tenemos que trabajar, tenemos que forjarnos, tenemos que empezar a cambiar aspectos de nuestra vida si realmente somos cristianos y seguimos a Jesús. ¿Y qué es lo que nos marca? Nos marca un carácter que cada vez sea más semejante a Él. Así que nos preguntamos, ¿cuál es el propósito? Por supuesto que el propósito es conocerle a Él, pero el propósito es no solamente conocimiento de nuestro Señor, sino es el propósito de tener un carácter semejante a Él. Eso es el propósito de tener una vida aquí que nos sirva de aprendizaje para el día que estemos delante de su presencia y poder desarrollar esas cualidades, esos valores, eso lo que queráis denominar, que deben formar parte de nuestro ADN como creyentes. ¿Para qué? Para que lo podamos compartir y administrar en su reino. Y para ello lo que nos dice es, en primer lugar, añadir. ¿Y qué es lo que tenemos que añadir? Bueno, lo que es curioso es, fijaros, poniendo diligencia, o sea, todas las ganas, todo nuestro empeño, con toda nuestra fuerza, ¿el qué? Porque, poniendo toda diligencia por eso mismo, y ahora nos toca añadir a vuestra fe virtud. Ahora, fijaros, cuando nos habla de añadir, no se trata de, yo soy muy mal cocinero, advierto, ensalada, bueno, mi mujer está por aquí, ensaladas, alguna tortillita, alguna cosita más, pero ya me cuesta, ¿no? Intento, pero luego la experiencia sale como sale, ¿no? Pero cuando veo una receta siempre indica aquello de hay que añadir un poco de sal, hay que añadir esto, hay que añadir lo otro. Y parece como que el apóstol Pedro dice, bueno, pues hay que añadir un poquito de diligencia, un poquito de fe, de virtud, de conocimiento. La palabra original no es añadir un poquito, sino es desbordarte en esto. Es todo lo contrario. De tal manera que tenemos que añadir, tenemos que poner todo el inco, todas nuestras fuerzas en qué. En primer lugar, nos habla de añadir vuestra fe. Y sabemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, sabemos que Él pagó, sabemos que somos justificados por medio de Él y que somos declarados justos. Bien, pues ahora, ¿qué tenemos que añadir a esto? Virtud. Y la virtud nos habla de excelencia moral. La virtud nos habla de una actitud que no solamente es válido para la Iglesia, no solamente es válido para cuando estamos aquí los creyentes, que todos nos portamos bien y todos estamos contentos y disfrutando de nuestras relaciones, sino la virtud es necesaria, esa excelencia moral en nuestro trabajo.
Es necesaria en nuestro barrio, es necesaria en nuestras reuniones de vecinos, que son las reuniones más divertidas que uno puede reflejar. Nuestro carácter, nuestra manera de conducirnos, implica añadir excelencia moral, no solamente en la Iglesia, sino en cualquier ámbito, porque forma parte de nuestro ADN. Añadir a esa excelencia moral conocimiento. Y aquí tiene que ver con sabiduría, tiene que ver con aquel conocimiento que es creciente, que es práctico, que se aplica en el día a día, que sabe discernir aquello que es bueno o aquello que es malo, que sabe tomar decisiones adecuadas ante situaciones que son difíciles. Y ante ese conocimiento, ¿qué tenemos que añadir? Dominio propio. La capacidad de enfrentarse a uno mismo y saberse controlar. La capacidad de poder, de alguna manera, dominar nuestros malos deseos, dominar nuestras malas actitudes. Cada uno tiene su carácter, cada uno tiene su pronto, cada uno tiene sus errores. Y ser capaz de decir, esto ya se acabó. No me puedo justificar porque yo soy así. No me puedo plantear que esto hasta que me muera. Si yo quiero tener una vida de victoria, si yo quiero tener una vida de trascendencia, tengo que trascender, transformarme cada día, tal como nos habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Y ante esa vida de dominio propio también nos dice añadir paciencia. Y aquí a veces pensamos que paciencia significa, bueno, te sientas, aceptas la situación, te ha venido así, has tenido mala suerte, incluso, bueno, lo tienes que soportar, mira, a veces hay que sucumbir a situaciones que uno pues, no las espera. Se trata de la aceptación de todo lo que la vida puede traernos y la capacidad de transformarlo en un paso que nos ayuda a ascender en nuestro caminar con el Señor. Es aquello que, aun siendo lo que nos podamos encontrar, lo podamos dar la vuelta para seguir fortalecidos caminando con el Señor. Y de la paciencia añadir piedad, y es otra palabra que a veces se confunde, que es la actitud en pos de Dios, hacer aquello que para el Señor es agradable. Vida de piedad, vida agradable a Dios. Y de la piedad añadid afecto fraternal. Y aquí un poquito no, aquí necesitamos muchito. Aquí necesitamos mucho, porque cada uno somos como somos, y es verdad, cada uno tiene su carácter, su historia de vida, su mochila, su situación. Y debemos de ser capaces de soportarnos los unos a los otros y perdonarnos los unos a los otros. De hecho, el amor fraternal no existe si no hay perdón, si no hay la capacidad de perdón. Y del amor fraternal, el amor, ¿no?, en sí mismo. Es verdad que a veces hay situaciones de roces, de conflictos, y así es el ser humano. Pero cuán importante es también añadir con gran excelencia el amor fraternal y el amor. ¿Qué tal? ¿Estamos preparados? Si tuviéramos que ir delante de la presencia del Señor, ¿os imagináis como iglesia que nos fuéramos todos juntos? Eso estaría bien, ¿eh? Es hasta, permitirme, romántico, ¿no? Estar todos juntos. Pero estar delante de su presencia cuando hay asignaturas pendientes en mi vida personal, cuando hay partes que soy consciente que debía de cambiar y todavía no he hecho un paso adelante, y sabiendo que el Señor está cerca, nos debería de motivar a plantear que tal vez hay que añadir cosas en mi vida que no están siendo presentes. Me acuerdo de una metáfora, una vez oí la metáfora de un tren, ¿no?, que decía que todos, de alguna manera, cuando nacimos, entramos en un vagón, en un tren, y ahí empezó a vivir nuestra vida. Y lo primero que encontramos fueron a nuestros padres, a nuestros hermanos, a la familia. El viaje seguía, venían los compañeros de clase, los del trabajo, los vecinos. Unos bajan, otros suben. Y así es nuestra vida, una vida relacional de diferentes etapas y de diferentes circunstancias. Y es verdad que en ese tren a veces ves actitudes. Aquellos que tienen la capacidad de ayudar a aquella viejecita que quiere sacar la maleta, no puede, se le cae. Y hay personas siempre dispuestas a ayudar. Aquellos que ensucian aún más de lo que hay en el vagón y se quedan impasivos y les da exactamente igual. Y ves diferentes maneras de ser y de actuar. Pero el tren sigue adelante hasta la meta, hasta la estación final.
Y tal vez la pregunta es, ¿cuál día que me baje de ese tren, qué es lo que me voy a llevar? El día que el Señor me llame, ¿cuál va a ser mi carácter para poder participar en ese reino de Dios? ¿No vamos a tener un culto para siempre? ¿No se nos va a adjudicar un arpa a cada uno de nosotros? A lo mejor alguno lo tendrá, pero no es el propósito, sino Dios quiere contar para cada uno de nosotros, para poder conjuntamente con Él estar en el reino. ¿Somos aquellos que estamos dejando huella en nuestras vidas? ¿Estamos dejando impacto por nuestro carácter? ¿Estamos dejando esa sensación de poder ser confiables, con esa capacidad de discernir, de enfrentarnos a situaciones adversas y poder dar testimonio? Creo que todos tenemos que aprender, porque es difícil. A veces hay situaciones difíciles. Por eso estamos aquí, para poder aprender en esta vida. Tenemos que fijarnos en una meta, ser cada vez más como nuestro Maestro, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, ser más como Jesús. Y, por supuesto, construir vínculos, puentes, para entre nosotros y las personas que conozcamos podamos ser transmisores de ese amor y de ese carácter que el Señor nos provee, nos lo da, nos permite que podamos integrarlo. Si queremos participar en ese reino, va a depender el cómo estoy enfocando mi vida cristiana. No se trata de actividades, no se trata de lo que hago, se trata de cómo soy delante del Señor y de qué manera tengo una vida que hay una trascendencia y un sentido de vida aquí en la tierra. Es cierto que un día estaremos con Él, es cierto que tenemos nuestra mirada, nuestra esperanza viva muy clara, pero mientras, ¿qué podemos hacer? Hermanos, hay que empezar a añadir. Y hay muchas cosas que uno es consciente que tiene que añadir en su vida para de alguna forma poder ser algo semejante al Señor. Tenemos que añadir en fe, añadir en virtud, en conocimiento, en sabiduría, en dominio propio, en paciencia, en piedad, en afecto fraternal y en amor. Porque como dice el apóstol Pedro, y voy a terminar con estas palabras, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Que el Señor nos bendiga. Vamos a terminar y lo vamos a hacerlo con una oración. Sí, Padre amado, realmente hay pocas cosas que podamos añadir de lo que hay en tu palabra. Y solamente te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder reconstruir una vida con un propósito, con una meta, con una trascendencia. Tenemos la certeza y tenemos la esperanza viva de que un día estaremos contigo. Pero también, Señor, somos conscientes que tenemos que trabajar nuestro carácter, nuestra vida cristiana, para cada vez ser más semejantes al Señor. Y en tu palabra nos animas a añadir de una forma generosa una serie de atributos que son esenciales para la vida, para nuestra vida cristiana, que forman parte de ese fruto del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a, cuando terminemos esta reunión, podamos tenerlo grabado en nuestro corazón y nos ayude a poder cambiar y transformar aquellas cosas que nosotros las sabemos y que necesitan ser cambiadas. Pues en tu nombre, Señor, te damos las gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén.